Hola, aquí estoy de nuevo. Hace mucho tiempo que no mandaba ningún mensaje. Bueno, hoy os voy a contar la historia de una mujer. Ella nace el 4 de enero de 1970 en Altona, Pensilvania, en Estados Unidos. Sus padres se llaman Darlie King y Larry Peck. Ella era una niña muy guapa, muy querida, de una familia de clase media alta, con lo cual no le faltaba dinero. Y un día sus padres se separan y entonces la madre se marcha con su hija y con su padrastro a Lubbock, Texas. Allí empieza el colegio, empieza la secundaria y va muy bien. Es una niña muy aplicada y se va convirtiendo en una adolescente muy guapa, muy bella. De hecho, hace algunos pases de modelo, es animadora de estas de los pompones, esa. Y tiene muchos seguidores allí en la clase. A los 15 años, en un restaurante, conoce a un chico muy guapo que se llama Darren. Y ella tenía 15 años cuando lo conoce, se hacen novios y con el tiempo se casan. Ella tenía solo 18 años cuando se casan. La vida de ellos va a ser una vida llena de dinero, él de mucho trabajo, porque él trabajaba muchas horas. Creó una empresa dedicada a la electrónica, a los ordenadores, arreglaba ordenadores, hacía pequeñas piezas, en fin, una empresa que fue poco a poco creciendo. En aquella época no estaban los ordenadores como están hoy en día. Entonces hizo muchísimo dinero trabajando en ello. Y él lo que quería era hacer a su mujer, de la que estaba muy enamorado y de la que presumía, dicho de paso, pues darle todas las comodidades y todo que fuera lo más feliz posible, ya que había vivido una infancia y una juventud bastante buena, ¿no? Entonces, él ganaba mucho dinero, como digo, se dedicaba en cuerpo y alma, trabajaba muchísimo. Darling se cambió el color del pelo, con lo cual se hizo más explosiva si cabe. Era una rubia en la que todos los hombres se fijaban, y parece ser que a Darling a eso tampoco le llamaba mucho la atención, sino que presumía de su mujer. Y la llenó de joyas, pieles, de lo mejor. Construyeron una casa colonial y se fueron a vivir a Texas, a un barrio acomodado, medio alto, y allí se construyeron una casa de dos plantas, con un jardín a la entrada grandísimo, con una fuente espectacular, y a la derecha del edificio había un spa, habían hecho un spa. Al año de casados tuvieron un hijo que se llamaba Devin, y al año siguiente, en 1991, tienen a su segundo hijo, Damon. Como ya digo, eran jóvenes, eran guapos, se compraron un yate, un Jaguar, o sea que no les podía ir mejor en la vida. Pero aún así, la gente que lo conocía, los vecinos, decían que sí, que se las daban un poco de que tenían más de lo que a lo mejor realmente tenían, pero que eran una pareja encantadora y que los niños eran muy majos. De hecho, ella se ponía su delantal y se ponía a hacer galletas para los niños de los vecinos, los invitaba. E incluso llegan a decir que un vecino que tiene cáncer y no podía pagar la hipoteca, y le ayudaron con ello. Como digo, todo les iba muy bien, hasta que en 1995 las cosas empiezan a cambiar.
El negocio de Darling va poco a poco cayendo, cada vez hay más empresas que se dedican a lo mismo que él, hay un auge de la electrónica, como sabemos, y las ventas decaen. Ella empieza a tener una depresión, no se sabe muy bien por qué, pero tiene una depresión, se encierra en casa, no quiere salir, no quiere ver a nadie y se queda embarazada. Se queda embarazada y tienen a su tercer hijo, que es Drew. Y bueno, cuando ya tuvo a este hijo, poco a poco empezó a levantar la cabeza. Decían que los gastos se habían aflojado un poquito, pero no era cierto, porque incluso ella fue al banco, al banco con el que trabajó, bueno, $5.000, y no se lo prestaba el banco. Parece ser que debían 2 meses de atrasos. De hecho, estaban incluso pensando en vender el barco que tenían. Ella estaba un poco molesta porque ella quería llevar a los niños a las actividades y ser un poco independiente con su propio coche, pero no se podían permitir el lujo entonces de comprarse otro coche. El día 6 de junio de 1996, en el piso de abajo dormía en el sofá, un sofá de piel negro, porque dentro de la casa tenían todo a todo lujo. Las lámparas, las cortinas, los muebles, por supuesto, eran de piel el sofá. Bueno, pues como digo, Darling dormía en el sofá de piel, mientras que los niños dormían en el suelo con mantas y almohadones, y allí se habían quedado a dormir con su madre abajo, mientras que el padre Darling estaba durmiendo con el bebé Drake, que tenía 8 meses entonces, en el piso de arriba. Un ruido de cristales enormes y los gritos de su mujer, de Darling, desesperados, rompieron el silencio de la noche. Como pudo, se puso los pantalones, bajó corriendo por las escaleras y lo que se encontró, aparte de a su mujer llamando al 911, fue un espectáculo que no olvidarían en la vida. Sangriento total. Sangre por todas partes. Darling decía: mis hijos, mis hijos, mis hijos, han matado a mis hijos, por favor, ayuda, oh Dios mío, oh Dios mío. Bueno, pues no tardaron la policía y la ambulancia, no tardaron más de 4 minutos. De hecho, Darling aún estaba con el teléfono en la mano cuando llegaron las ambulancias. Darling estaba en el suelo, estaba haciéndole el boca a boca a uno de sus niños que estaba contra una pared, pero dice que conforme le estaba soplando, el aire se le salía por los agujeros que tenía en el pecho. Aquello fue tremendo, fue tremendo. Cuando ella le gritó: nuestros hijos los han apuñalado, ha entrado un hombre, ha apuñalado a nuestros hijos y me ha querido matar a mí. Y entonces Darren se dio cuenta de que su mujer tenía una toalla, un corte en el cuello y todo el camisón lo tenía lleno de sangre. Inmediatamente se los llevaron con una ambulancia hacia el hospital de urgencias. Uno de los niños estaba muerto, había muerto en el acto, y el otro murió en el traslado. Las heridas eran muy profundas y habían muerto. A la madre le tenía un corte
aquí en la yugular, aquí muy cerquita de la carótida. Creo que estaba a punto de traspasarle, pero bueno, tenía una herida aquí, otro corte de un navajazo en el brazo derecho, y luego después se vieron que le salieron muchísimos moratones de haber estado peleando una pelea o algo por el estilo. Cuando llegó al hospital, enseguida pasó a cirugía. Enseguida le dieron puntos en el cuello, en los brazos, la atendieron. Mientras tanto, mientras esto ocurría, la policía no quería dejar nada sin mirar, porque contra antes vieran lo que había pasado, pues mucho mejor. Estuvieron revisando la casa. Cuando entró el primer oficial que pasó a la casa, que fue el oficial Waddell, describió la escena como un baño de sangre. Dice: cuando entré en la casa, pasé por el pasillo hasta el cuarto de estar y vi una gran cantidad de sangre. Había sangre por todas partes, en las paredes, en el piso, en la cocina, se filtraba en las alfombras. Vio que los dos niños estaban bañados en sangre y con cuchilladas en el pecho. Devon estaba boca arriba y con los ojos abiertos. Tenía 2 puñaladas en el pecho que le había traspasado el corazón. Es el que falleció en el acto. Damon, que tenía 5 años, se encontraba al otro lado de la sala de estar, cerca de la pared, como de haberse arrastrado a gatas, y hacía ruidos como gorgoteos mientras intentaba respirar. Tenía perforados el hígado y el pulmón. Una de las investigadoras habló después en un programa de Misterios sin resolver. Dice que cuando entraron en el cuarto de estar donde estaban esperando los detectives, lo primero que le preguntó Darren no fue cómo están los niños, o habéis visto a Darlie, o Darren. No, lo que preguntó fue: ¿han visto a Darlie? A que es muy guapa y tiene unos pechos fantásticos. En fin, es que es una de las cosas que se me olvidó decir antes, y es que además de todo lo que llevaba, el ritmo de vida que llevaban tan exagerado, ella se había puesto unos implantes mamarios exagerados, y de ahí él estaba muy orgulloso de eso, de tener una woman, una super woman con unos pechos exagerados. Bueno, cuando llegó al hospital, lo primero que vieron en Darling es que no llevaba bragas. Cuando despertó, le preguntaron que si la habían violado, y ella dijo: pues no sé, sentí algo ahí, pero no lo sé. Y ahí quedó la cosa. Le hicieron la prueba de violación y dio negativo. Ella no hacía nada más que decir que había cometido un error, porque el cuchillo lo había cogido ella del sitio donde se supone que lo tiró el intruso que pasó a la casa. Ella lo recogió y lo puso encima de la cocina, y es lo que ella en ese momento más le preocupaba. Bueno, 48 horas después de los asesinatos de los niños, y ya una vez que le dieron de alta a Darling, la interrogaron. Ella escribió en un puño de su puño y letra, escribió lo que había pasado esa noche. Era el 8 de junio de 1996. Darren, mi marido, y Dana, mi hermana, llegaron a casa desde el trabajo. Los chicos estaban afuera jugando con los hijos del vecino. Yo estaba terminando de preparar la cena. Llegó uno de los niños y quiso pasar a comer, y le dije: dile a tu hermano que se venga, que vamos a cenar. Mientras tanto, mi hermana y Darren estaban jugando con el pequeño Drake, que era muy pequeñito, era un bebé. Cenaron y después entre todos recogieron la mesa y estuvieron viendo un poquito de la televisión.
Dice que ella no se encontraba en ese momento muy bien y que le dijo a su marido que cogiera a su hermana Dana y que la llevara a su casa en el coche. Cuando el padre se fue, ella le estuvo dando el biberón al pequeño, al bebé, y sus hijos mayores le dijeron: mamá, nos podemos quedar contigo esta noche a dormir aquí, y bajaron de la habitación, de las habitaciones suyas de arriba, unas almohadas y unas mantas para acostarse con su madre en la salita de estar. Ella le dijo que sí, que no había ningún problema, que se querían quedar allí, además hacía muchísima calor y allí se quedarían. Cuando vino el padre, estuvieron viendo un poco la televisión y le dijo que si se iba a subir a dormir. Ella le dijo que no, que se iba a quedar esta noche, que llevaba muchos días sin dormir porque el bebé no la dejaba de dormir y que se quedaba allí. Entonces Darren le dijo: si quieres me quedo aquí contigo o me quedo yo aquí. Le dijo: no, tú vete a dormir, que mañana tienes que madrugar y yo pues me quedo aquí con ellos. Parece ser que él se subió a acostar el mismo día, y también por escrito. Darren dice que Drake, que se había quedado dormido alrededor de las 10 o 10 y media, lo llevé a nuestro cuarto, dormían en la cuna, la tenían allí en el dormitorio, lo tapé y apagué la luz. Bajé para hablar con Darlene, hablamos sobre los chicos y de que no podían empezar el béisbol todavía porque nosotros estábamos muy ocupados ahora con el bebé. Hablamos de negocios, de cuentas, de cómo Darlene lo había pasado con la depresión. Los chicos estaban dormidos con sus almohadas y mantas en el piso. Devon estaba dormido frente al televisor y Damon estaba dormido en el sofá donde estaba Darlene y cerca de una mesita pequeña. Entonces fui a buscar al piso de arriba una almohada y una manta para ella y bajé otra vez y la tapé. Hablamos un poco más acerca de un viaje a Cancún que ella iba a hacer con unas amigas y le di un beso de buenas noches. Le dije que soñara conmigo y subí a la 1 de la madrugada. Encendí la tele de nuestro cuarto, miré unos minutos la tele y me quité las gafas y apagué la luz. Me costó dormirme un rato, pero finalmente lo hice. Inconscientemente escuché un ruido y a Darlene gritando fuerte. Gritaba: Devon, Devon, oh Dios mío, Dios mío. Me levanté rápido, agarré mis gafas de la mesita de luz y corrí a escaleras abajo lo más rápido que pude. Luego siguió describiendo la escena de horror. Entrando en el cuarto de estar, corrí hacia Devon, que estaba en el piso donde lo había visto por última vez, y me arrodillé para ver si estaba herido. Cuando miré de nuevo vi que en el pecho tenía 2 agujeros con sangre y músculo saliendo. Lo cacheteé en la cara para que respondiera o me mirara. No hubo respuesta. Empecé la RCP, pero cuando yo soplaba dentro de su boca, el aire le salía por los agujeros de su pecho. Luego, como esto no funcionaba, soplé en uno de los agujeros del pecho. Le miré a Darlene y ella estaba llamando a 911. Corrí hasta Damon, que estaba en el piso, entre la pared y a un suelo del sillón. No tenía pulso, pero no podía ver sus heridas. La policía entró y le dije que mis bebés habían sido acuchillados y ella les dijo que el hombre se había ido por el garaje. Subí a ponerme mis pantalones. Drake estaba llorando. Lo único que podía pensar es ir a pedir ayuda a Karen. Corrí escaleras abajo y crucé la calle hasta la casa de los vecinos, Karen y Kerry. Golpeé unas 6 veces hasta que Terry atendió. Ellos estaban en shock y corrieron hasta mi casa conmigo cuando estaban poniendo a Damon en una camilla. Yo sabía que Damon estaba muerto antes de cruzar la calle. Karen me dijo que Darlene también tenía cortes. No me había dado cuenta a pesar de que estaba llena de sangre. Los chicos fueron enterrados 3 días después, el 9 de junio. El día 14 de junio, que se supone que era el cumpleaños del mayor de los niños asesinados, que era Devon, los padres convocaron una rueda de prensa de una televisión local y durante 45 minutos estuvieron celebrando una fiesta en la tumba de los niños. Se le ve a ella con un aerosol echando serpentinas, globos de colores, riendo, mascando chicle y bueno, esto sería para ella devastador porque la imagen que dieron era
era de todo menos de unos padres dolientes, de unos padres que habían perdido a sus hijos hacía nada y serían el pasaporte para la pena de muerte de Darling. Luego después ella salió en un medio de comunicación argumentando que es lo que quitándole importancia al tema, que es lo que los hijos hubiesen querido. Es lo que hubiesen querido. 4 días después del asesinato, Darling es llevada al centro de detenciones de Lewy Sterid. La fianza impuesta para salir era de $1 millón. Un detective, el detective Jean Ray Peterson, dijo que Darling no había mostrado ninguna preocupación por sus hijos mientras la policía entrevistaba el día de la fiesta en el cementerio. Su abogado defensor esgrimió frente al jurado que esto era por el efecto de los sedantes, pero la estocada ya estaba dada. Veamos las pruebas que llevaron a la detención de Darling. Los investigadores vieron que al entrar a la cocina había cristales de vidrios, había un botellero con botellas y copas de vino y según dijo Darling, había seguido al agresor por la cocina y que éste había tirado una copa al suelo, pero vieron que los restos de los cristales estaban, las copas de cristal estaban encima de la sangre. Entonces no coincidía con lo que ella dijo, que se supone que el atracador había salido corriendo y en su paso por la cocina había tirado los cristales. O sea que ahí hay una, aparte de que ella estaba descalza, se supone, y no tenía ningún corte en los pies. También en la cocina vieron que había tirado una aspiradora. Se supone, según dijo Darling, había tirado las copas, había tirado el aspirador, pero había sangre debajo de la aspiradora y se veía una rueda de sangre ensangrentada, con lo cual la aspiradora la habían tirado después, no antes. También encontraron una huella de un pie descalzo que demostraron que era también de Darling debajo de la aspiradora. Estaba muy claro que la había tirado después, no antes. La cocina estaba totalmente ensangrentada y en el fregadero, justo en el fregadero, había muchísima sangre. Había sangre en la puerta, había sangre en la pared, pero por donde Darling dijo que se había escapado el intruso, por allí no había sangre. Allí no había sangre. En el fregadero, según los fiscales, por la cantidad de sangre que había en el lavadero, luego llevaron el luminol, porque parece ser que habían intentado limpiar la sangre y al echar el luminol, como algunos sabréis, o muchos si veis los crímenes imperfectos como yo, que a mí me gusta verla por lo científico, no por los asesinatos, está claro, pues apagan la luz, echan el luminol y por donde hay sangre aquello se ilumina. Pues eso pasó. Quitaron el tapón, levantaron las pilas y allí había sangre demasiado. Pues como la sangre estaba en el suelo justo enfrente del fregadero y estaba todo el fregadero lleno de sangre, lo que decían los fiscales es que pensaban que ella allí mismo, una vez que había matado a los niños, se rajó el cuello
y estuvo chorreando de sangre allí, chorreando de sangre, y se cortó también en el brazo, sí. Bueno, la crueldad y la brutalidad con la que habían matado a los niños, según los médicos que la vieron, dijeron que no tenía nada que ver con las heridas que presentaba ella, que sí, que presentaba unas heridas que estuvieron a punto de costarle la vida, pero no nada que ver con los niños que les atravesaron literalmente con los cuchillos. Y decían los fiscales que, a ver, si lo que querían era matarlos a los tres, lo primero que hubiesen hecho es matar a la madre para que los niños no se pudieran defender y no dejar a la madre para el final y darle un corte de nada. Bueno, esto es lo que ellos comentado. Sin embargo, el abogado de Darling lo que decía es que no podía ser porque ella era diestra, y si es diestra, ¿cómo se había hecho el corte en el brazo derecho? Es lo que alegaban el suyo. Bueno, a ver, sus abogados de Darling llegaron a cuestionar por qué a Darren, el marido, no se le había imputado, puesto que estaba allí también, aunque él estaba arriba, pero pudo ayudarle, porque el abogado decía que era imposible, el abogado de Darling decía que era imposible que ella sola hubiese salido a la calle, porque es que luego aparecen otros dos pruebas más que ahora os contaré, pero parece ser que era imposible hacer todo lo que hizo y matar a los niños, cortarse ella y llamar a 911, los gritos, en fin. Vamos a ver más partes de la historia. Parece ser que tenían, 5 años después de todo esto, vieron que tenían una deuda enorme, y parece ser que habían encargado, que Darren, el marido, había encargado a unos matones, por decir algo, para que le robaran el Jaguar, el coche que tenía, para que entraran en la casa, para que pasasen a la casa y los asustasen y se llevaran las cosas que pudiesen, y así poder sacar dinero del seguro. Que, por cierto, en la casa no robaron, porque por donde pasaron, en una de las habitaciones, había encima de la mesa, había un montón de joyas, un reloj de oro, muchos anillos, y nadie se los llevó. Digo lo de las más pruebas porque si seguimos por el garaje, donde se supone que dijo Darling que había caído el cuchillo, se supone que si el cuchillo está ensangrentado de haber apuñalado a los niños y cayó en el garaje, en el suelo, se supone que había quedado una mancha. Pues no, ahí no había una mancha de que hubiese caído la mancha. El cuchillo estaba donde dijo Darling que lo había dejado, pero en la cocina. Otra cosa que tampoco cuadraba. Y después vieron en la ventana del garaje, por donde dijo que había salido, vieron que en una de las ventanas había una especie de mosquitera y estaba cortada con un cuchillo. Entonces dijeron, pues por aquí ha podido salir. Salieron a la calle, dieron la vuelta a la casa, salieron en la calle, y 2 calles muy cerquita, pero atrás, encontraron un calcetín manchado de sangre que era de Darren, y después vieron que tenía mancha de los niños y de Darling. Entonces, conforme iba siguiendo la investigación, vieron que en la cocina había
un juego de cuchillos, de estos de madera, de estos que salen en las películas, cuando va a salir una película de miedo y salen los cuchillos ahí puestos, pues faltaba uno, que era el cuchillo que habían utilizado para matar a los niños. ¿Qué pasa? Que el asesino entró con la intención de matar, de no robar, y fue a la cocina, cogió un cuchillo enorme para matar a los niños y luego salió, entró por no se sabe dónde, porque no había huellas de nadie, ni en la puerta ni en la ventana que da a la salida, no había huellas de ningún tipo. Entonces, ¿ese hombre volaba o qué? Bueno, me río por no llorar. Bueno, el caso es que, por eso decía el abogado que de ella, que era imposible que hubiese salido fuera, hubiese roto lo de la ventana, la mosquitera, hubiese salido fuera, hubiese soltado el calcetín de su marido, hubiese entrado para adentro, se hubiese cortado el cuello. Eso no lo podemos saber. Pero el caso es que unos días antes de suceder todo esto, Darren había hecho una póliza de seguro, $5.000 por cada niño y otros 5.000 por ella. Para nada, porque después ya no pudieron volver a su casa ni él ni ninguno, porque la casa la tuvieron que vender, y el bebé lo criaron. Primero se quedaron los padres de él con el bebé y luego su padre, cuando pudo arreglar todo este asunto, todo lo que tenía de deudas y demás, que fueron muchísimas, pues bueno, pudo coger al niño. El niño, que ya es un adolescente. Bueno, la madre, el juicio duró muy poco. Como ya he dicho antes, la declararon culpable, la condenaron a muerte. Lleva 25 años más o menos en el corredor de la muerte. Y diréis como yo, que cómo no con lo serio que están allí las cosas en Texas, cómo no han matado. Pues porque los abogados de ella están luchando por ver que ella es inocente, que no tardaron nada en incriminar a ella, que tiene que haber alguien más involucrado, como por ejemplo el marido, que por lo visto apareció una huella en la mesa pequeña que había al lado donde estaba uno de los niños muerto, y nunca se supo, no han sabido hasta hoy en día. Y creo que fue en 2008 cuando volvieron a hacer otro juicio, pero la sentencia fue la misma y ahí sigue en el corredor de la muerte. En 2011 ellos, Darren y Darlene, se divorciaron de común acuerdo. Toda la familia piensa que ella es inocente por la forma de ser que tenía, y que quería muchísimo a los niños. Y otra de las cosas que tampoco he dicho, que son muchísimas pruebas, es que al lado del pequeño, que estaba al lado de la mesa, que estaba boca abajo, al que su padre intentó por todos los medios que le entrase aire y no podía, pues justo al lado de él estaba la marca del cuchillo, de un cuchillo ensangrentado. No apareció en el garaje ese cuchillo, pero que es el que se llevó Darlene encima de la mesa, pero sí apareció al lado del niño una mancha del cuchillo goteando. También decían, una de las pruebas que utilizó la fiscalía, es que el camisón que llevaba ella, se fijaron en que detrás, en el hombro derecho, había sangre. Y lo que se imaginan la fiscalía, con ayuda de un especialista en manchas de sangre, es que ella los había acuchillado a los niños, había soltado el calcetín,
había rajado la mosquitera de la ventana, que por cierto después debió de ponerla otra vez, o se supone, en donde estaban todos los cuchillos, porque luego cuando los estuvieron mirando vieron que había como un material de aluminio que concordaba o que coincidía con piezas microscópicas de como si hubiesen cortado con ese cuchillo la ventana, ¿vale? Entonces, lo que se supone que pasó es eso: cortó con el cuchillo la mosquitera, dejó el cuchillo, apuñaló a los niños, salió corriendo, dejó el calcetín detrás de la casa, volvió a su casa, se puso frente al fregadero, tiró las copas por donde ella ya había pasado, tiró las copas, tiró el aspirador, delante del fregadero se cortó y parece ser que el niño, que estaba tumbado boca abajo, no estaba muerto, se estaba moviendo, estaba llorando, estaba chillando. Entonces ella, con el cuchillo ensangrentado y ella ensangrentada también, llegó corriendo y con el cuchillo así lo apuñaló otras 2 veces más, porque según el especialista en los coágulos de sangre vio cómo caían gotas desde el cuchillo al suelo, y vio también que cuando estaba acuchillando, en principio, al ir a cuchillar uno, la sangre se queda aquí, y por eso tenía en el hombro derecho las cuchilladas. Bueno, esta es la historia. El hijo ya es mayor, como he dicho, tuvo un cáncer que ya está curado de ello. Es un niño completamente normal, ajeno a todo esto. Él cree en la inocencia de su madre, la madre de ella también, el exmarido también. Ella después, bueno, como muchos casos de muchos que están encerrados, que tiene la gente devoción por ellos y les escriben y se quieren casar con ellos, pero claro, ella está en el corredor de la muerte, no puede tocar a su hijo ni lo puede besar a través de un cristal. Se han hecho varias entrevistas de este caso, y en los que la propia Darling ha hablado, y bueno, pues se echó un novio por correspondencia que se llamaba también Darren, y al final decidieron dejarlo porque bueno, era inviable. Pero el abogado suyo sigue luchando por ella sin cobrar nada, y está seguro que con el tiempo esas pruebas de esas huellas que han aparecido en la mesa de la sala de estar pequeña es del verdadero asesino. Ya veremos, que cada uno piense lo que crea. El caso es que esos 2 niños pequeños bueno, murieron brutalmente asesinados. Bueno, luego os pondré créditos y os pondré también imágenes, aunque no voy a poner, las tengo, pero las imágenes de los niños no las voy a poner, ¿vale? Venga, besitos.
Florida in 2 days. I can't wait. What's going on, ma'am? Ma'am, I need you to calm down and talk to me. 1501 Eagle. Ma'am, listen to me. I need you to. Oh my God. Ma'am, I need you to talk to me. Ma'am, I can't understand you. You're going to have to slow down, calm down, and talk to me. What is going on? Ma'am, who's there with you? Ma'am, is there anybody in the house besides you and your children? My husband, he's just right downstairs. He's helping me, but he's trying. Oh my God. Okay, how many little boys? Is it 2 boys? Okay, listen to me. Calm down. Ma'am, how old are your boys? What? How old are your boys? No. Okay. Oh my God. Oh my God. Calm down, can you? Is your name Darlie? Your husband named Darren? There's nobody in your house. You don't know who this is? There's a knife. Don't touch anything. Okay, ma'am, listen. There's a police officer at your front door. Is your front door unlocked?
Okay. Why would they do this? Hey, listen, ma'am. You need to let the officers in the front door, okay? What? Ma'am? You need to let the police officers in the front door. This guy's was laying over there and I already picked it up. Okay, it's all right. It's okay. We got the press, baby. Ma'am, hang on a second. We walked in here and did it, dear.